Bienvenidos a una nueva entrega de Vida Inteligente por Caraota Radio Virtualmente Real. Un programa cargado de información interesante, buena música y mucho optimismo. En los controles y la edición está Yelima Acevedo, en la producción Naomi La Cruz, en la gerencia de producción Mirla Castellanos y al frente de esta hora de Vida Inteligente, quien tiene el gusto de acompañarles, Adrián Barros. El programa llega a ustedes gracias al Dr. Miguel Luces Izquierdo, cirujano bariátrico y metabólico con más de 10 años de experiencia en el tratamiento de la obesidad. @cirugía bariátrica y metabólica en Instagram. 10 años transformando vidas. Vamos con buena música en Vida Inteligente. Hoy es jueves 7 de mayo en Vida Inteligente, 128º día del año. Quedan 238 para despedir este 2020. Comenzamos revisando la historia. En 1429 en Francia, Juana de Arco, al frente de un ejército de 5.000 hombres, se apodera del acceso a la ciudad de Orleans. Juana de Arco resulta herida de gravedad en su hombro izquierdo durante la batalla por una flecha inglesa. Al día siguiente su tropa toma la ciudad y a continuación realiza una serie de campañas triunfantes que despejan el camino al delfín Carlos en el camino hacia Reims, permitiendo su coronación como Carlos VII de Francia el 17 de julio de ese mismo año. Un poco más de 200 años más tarde, en 1664, allí en Francia, Luis XIV inaugura el Palacio de Versalles. Y un poco más al norte, en Europa, en Edimburgo, en Escocia, en 1711, nace David Hume, filósofo, economista e historiador escocés que llegó a ser una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la Ilustración escocesa. Del suicidio será uno de sus magníficos ensayos. Continuando en Europa, en 1824, en el Teatro de la Corte Imperial de Viena, en Austria, abarrotado de un público selecto, tiene lugar el estreno de la Novena Sinfonía en Re menor de Ludwig van Beethoven, completamente sordo e impedido de oír lo que su genio era capaz de crear. A partir del segundo movimiento, un público asombrado y embelesado por la riqueza y amplitud de lo que escuchaba, estalló en aplausos. Al final del concierto, un Beethoven emocionado vio entre lágrimas a todos los asistentes en pie, que no paraban de ovacionarle. Y otro genio de la música nació un día como hoy, pero en 1840, Piotr Ilich Tchaikovsky, compositor ruso. De personalidad nerviosa, fue la pérdida de su madre cuando tenía 14 años, su pasión e idolatría por Mozart y su relación platónica con las mujeres, los elementos que marcaron e influenciaron sus hermosas obras como la romántica Obertura 1812. Tchaikovsky es sin duda uno de los compositores rusos más importantes del siglo XIX. Entre sus obras destacan los ballets El lago de los cisnes, por supuesto, La bella durmiente del bosque, El cascanueces y Mazurka. Tchaikovsky murió por autoenvenenamiento con arsénico el 6 de noviembre de 1893. Y en 1901, un 7 de mayo, nació otro de los grandes del cine o de la historia del cine, el mítico Gary Cooper, actor estadounidense reconocido y considerado como uno de los íconos del cine, gracias a películas como The Pride of the Yankees, Mr. Deeds Goes to Town, High Noon y Sergeant York. Una de las anécdotas de Gary Cooper que cuenta en su autobiografía es que muchas veces tenía que matarse él mismo. Actuaba a veces como vaquero disparando a los indios que atacaban, por ejemplo, a un tren, y más tarde, en la misma producción, se subía en un caballo como indio y moría por la bala que él mismo había disparado actuando de cowboy. Esto es Vida Inteligente. Y seguimos revisando la historia. En 1915, cerca del viejo faro de Old Kinsale, frente a las costas irlandesas, el transatlántico estadounidense Lusitania resulta hundido por submarinos alemanes. Perecen un total de 1.198 personas, 234 de ellas eran norteamericanas, 785 de las víctimas pasajeros, entre ellos 291 mujeres y 94 niños, y 413 tripulantes. Estas muertes influyeron notablemente para que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial 2 años más tarde. De vuelta en nuestro continente, en 1919 nació María Eva Duarte, actriz y política argentina que en 1945 se casó con Juan Domingo Perón y un año más tarde se convirtió en primera dama.
se ganó la simpatía del pueblo y promovió el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, además que peleó fervorosamente por el voto femenino. Y saltamos ahora hasta el continente asiático. En 1946 en Japón se funda la compañía Sony, con 20 empleados. El origen del nombre Sony es fruto de la combinación de varios conceptos. Uno es el vocablo latino sonus, que es la base etimológica de sonido. Otro es Sonny Boy, una expresión popular que se utiliza en Japón en aquellos años para describir a una persona de espíritu libre y vanguardista. El nuevo nombre evocaba a la perfección el espíritu de la compañía, el de unos jóvenes llenos de energía y pasión por la creación sin límites. Y además también está relacionado con la palabra inglesa sunny, que significa soleado. Y de vuelta en América, en las primeras horas de la mañana del 7 de mayo de 1965, en una habitación de un hotel de Florida en Estados Unidos, Keith Richards registraba en un grabador lo que se convertiría en el riff inicial de la super canción de los Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. El músico se volvió a dormir inmediatamente y ni siquiera recordó apagar el grabador. Según cuenta Richards, la cinta se había terminado cuando se volvió a despertar. Ese mismo día, unas horas más tarde, Richards le llevó la grabación a Mick Jagger, el vocalista de la legendaria banda inglesa. 3 días después, los Rolling Stones comenzaron la grabación de la canción en los estudios Chas, en Chicago. El 12 de mayo, luego de una sesión de 18 horas de grabación en los estudios RCA de Los Ángeles, Satisfaction estaba ya terminada. Si bien la banda ya contaba con un éxito considerable, fue esta la canción que los catapultó al estrellato. 40 años después, la revista Rolling Stone ubicó a Satisfaction en el segundo puesto de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. I Can Get No Satisfaction, los Rolling Stones. Y para terminar nuestro recorrido por la historia, en 1973, un día como hoy, el periódico Washington Post gana el premio Pulitzer por su investigación en el caso Watergate, que terminó con la renuncia de Richard Nixon a la presidencia de los Estados Unidos de América. 2 periodistas del Post, Carl Bernstein y Bob Woodward, investigaron para desenredar una compleja maraña cuyos hilos apuntaban directamente a la Casa Blanca a través del Comité para la Reelección del presidente Richard Nixon. Estos periodistas recibieron la ayuda anónima de un informador que se hizo llamar Deep Throat, garganta profunda, cuya identidad no fue revelada hasta 33 años después del escándalo. Esta fuente reveló a Bernstein y a Woodward que el espionaje telefónico contra el Partido Demócrata era una actividad planificada por los principales asesores del presidente Nixon, además de un hecho conocido y aprobado por el propio presidente. La comisión que investigó el caso llegó a la conclusión de que varios asesores y consejeros de Richard Nixon eran culpables directos de los hechos acaecidos en el edificio Watergate. Finalmente se reveló y se difundió por la prensa que Nixon había mentido con el fin de ocultar su participación en el escándalo. Además, el propio Nixon había intentado sustraer de la investigación las cintas magnéticas que contenían las grabaciones de todas las conversaciones que tuvieron lugar en el despacho Oval. Esas cintas, escuchadas por la comisión y el juez Sirica, resultaban comprometedoras, pues mostraban que Richard Nixon estaba al menos enterado de los espionajes telefónicos e insistía en pagar sobornos a los acusados de irrumpir en el Hotel Watergate para evitar chantajes hacia sus consejeros o asesores. Nixon finalmente abandona la Casa Blanca tras su dimisión el 9 de agosto de 1974. Esto es Historia en Vida Inteligente. Continuamos con Vida Inteligente. Hablemos de la hipoxia feliz, el síntoma silencioso pero mortal que desconcierta a los médicos. Un misterioso efecto secundario del coronavirus está desconcertando a los médicos de todo el mundo. Han observado cómo pacientes que no manifiestan problemas respiratorios, que afirman encontrarse cómodos a pesar de sufrir una grave falta de oxígeno, que puede provocar la pérdida del conocimiento e incluso la muerte. Este síntoma, conocido como hipoxia feliz, ha llevado a que muchos pacientes infectados con COVID-19 lleguen a los hospitales con niveles de oxígeno bajísimos, inclusive con la mitad de saturación de lo que se considera saludable. Los doctores no encuentran una explicación a este fenómeno y trabajan para conocer las causas y tratar de evitar que los pacientes lleguen a una situación respiratoria tan complicada y que ponga en riesgo sus vidas.
La saturación normal de un ser humano suele estar entre 100 y 95% de oxígeno en la sangre, pero se han dado casos en que muchos han llegado a urgencias con niveles del 80, 70 o inclusive por debajo del 50%. La saturación normal de oxígeno en la sangre es de un 95% y en la mayoría de las enfermedades pulmonares, como la neumonía, si esos niveles disminuyen, tienen efectos adversos, incluidos los pulmones llenos de líquido o el aumento de los niveles de dióxido de carbono, dejando a los pacientes con falta de aliento. La hipoxia generalmente causa síntomas como tos, sibilancias, confusión, respiración rápida y aumento del ritmo cardíaco. Pero lo extraño es que muchos de los pacientes son capaces de conversar con familiares o médicos sin ningún tipo de problema o dificultad cuando su cuerpo no tiene oxígeno suficiente. Están surgiendo teorías sobre la causa de la hipoxia feliz en pacientes con coronavirus y muchos médicos consideran que el aumento de la coagulación de la sangre puede ser una de las características clínicas que indiquen la gravedad del paciente. Esta coagulación podría comenzar en los pulmones, evitando la oxigenación de la sangre, según sostienen los especialistas. Así que, a partir de ahora, mucho cuidado con la hipoxia feliz. Esto es Vida Inteligente. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caraota Radio en Instagram, Twitter y Facebook, @Adrián Barros es mi Instagram. Somos www.caraotaradio.net y estamos en YouTube en nuestro canal Caraota Radio. Hablemos ahora del prometedor método para crear sangre universal que podría salvar millones de vidas. La carrera por tener abastecidos los bancos de sangre es uno de los grandes desafíos médicos, sobre todo en situaciones catastróficas como terremotos, huracanes o también el COVID-19. En estos desastres la sangre se vuelve un bien escaso y valioso, igual que la comida, los refugios y el agua. En países como Estados Unidos, por ejemplo, en julio de 2018 la Cruz Roja declaró una emergencia de escasez de sangre y lanzó un llamado urgente para que donaran todo tipo de sangre, especialmente del tipo O, ya que la sangre de tipo O es considerada la sangre universal. Se le puede hacer transfusión de manera segura a casi cualquier paciente. Ahora, un grupo de científicos de la Universidad British Columbia en Canadá anunció un logro que, según ellos, incrementará enormemente el suministro de sangre para transfusiones. Este avance fue presentado en el año 2018, pero es ahora cuando ha sido publicado en la revista Nature Microbiology. La clave parece estar en el intestino. Los investigadores afirman que a partir de enzimas del intestino humano lograron convertir sangre del tipo A y B, que tienen limitaciones para que alguien las pueda recibir, en sangre tipo O, que se le puede entregar a casi cualquier persona. Aunque previamente ya se habían identificado enzimas que podían ofrecer un resultado similar, en este caso lo lograron hacer de manera 30 veces más eficiente. Hemos estado particularmente interesados en las enzimas que nos permiten remover los antígenos A y B de los glóbulos rojos, ha dicho en un comunicado Stephen Withers, uno de los autores del estudio. Si logras remover esos antígenos que son simples azúcares, entonces puedes convertir sangre A o B en sangre O. Según explica la Cruz Roja, la sangre O es la más común y más solicitada y usualmente es la primera que se acaba en las reservas de los hospitales. Y es la que se busca en situaciones de emergencia en las que no hay tiempo para determinar el tipo de sangre del paciente. Por eso el hallazgo de Withers y su equipo resulta esperanzador, aunque todavía falta que su investigación pase algunas pruebas. Si tienen éxito, su técnica ayudará a ampliar los suministros de sangre en todos los hospitales del mundo, pues muchas más personas podrán donar sangre que se convierta luego en sangre universal. Esto es Vida Inteligente. Es momento de hablar del Dr. Miguel Luces Izquierdo, cirujano bariátrico y metabólico con más de 10 años de experiencia en el tratamiento de la obesidad y sus enfermedades asociadas. El Dr. Miguel Luces Izquierdo tiene alianzas con distintas clínicas de Caracas con alto nivel de calidad y ética. Si quieres solucionar definitivamente tu problema de obesidad, consulta a nuestro equipo 0414-889-1144 o @cirugía bariátrica y metabólica en Instagram. Dr. Miguel Luces Izquierdo, 10 años transformando vidas. Y en esta parte de Vida Inteligente vamos a conversar con Milena Randisi, especialista en nutrición. Buenas tardes, Milena, bienvenida a Vida Inteligente. Milena, ¿cuál es la mejor manera de alimentarnos de forma consciente en esta cuarentena? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Espero que con esta entrevista pueda ayudar a muchas personas
a saber cómo llevar una buena alimentación durante este momento. Primero que nada, para poder concientizarnos de la importancia de la alimentación en este momento, debemos saber que este virus ataca de una forma más brusca, sobre todo cuando tenemos un sistema inmunológico muy débil. Y resulta que si queremos mantener un sistema inmunológico fuerte, tenemos que saber cómo actúa él. Y gran parte de él se encuentra en el intestino. Es decir, absolutamente todo lo que le llegue al intestino va a hacer que el sistema de defensa se mantenga fuerte o se debilite porque tenga que atacar. Lo principal que tenemos que tener en cuenta entonces es que todo lo que comamos tiene que ser una fuente rica en antioxidantes, una fuente rica en vitaminas y minerales para que nuestro sistema inmunológico se pueda fortalecer y así prevenir cualquier síntoma bastante fuerte a este virus. Entonces, primero, para concientizarnos tenemos que saber cómo actúa el virus y qué podemos nosotros hacer para poderlo ayudar al sistema inmunológico para que pueda ser fuerte contra este enemigo. ¿Cuál sería entonces la mejor manera de mantener las porciones alimenticias? Está bastante interesante el tema de las porciones, porque hay varios datos que se pueden sacar a la luz. Por lo menos el primero, que es un dato súper interesante, es el tema de la planificación. Planificar un menú semanal, planificar las compras, nos permite evitar pérdidas de alimentos en compras, nos permite estar picando porque simplemente ya sabemos lo que vamos a hacer, cuánto tiempo vamos a durar y hasta podemos tenerlo preparado anticipadamente. Entonces, primero es la planificación. En segundo lugar, es controlar un poco el tema de los horarios. Con esta cuarentena es muy fácil que la gente se acueste muy tarde, que la gente se levante muy tarde, entonces eso hace que empecemos a rodar el desayuno para el mediodía, el almuerzo para la tarde-noche y la cena muy de noche o madrugada. Entonces eso también genera un descontrol a nivel del organismo. Entonces tratar en lo posible de que si no se puede controlar por completo el horario, entonces evitar en lo posible hacerlo el almuerzo tan tarde ni el desayuno tan tarde, sino cumplir un poco el tema de los horarios. El tercer dato que también es súper importante es jugar con el tema de la saciedad de los alimentos. Por lo menos los dulces, los refrescos tienen muy baja saciedad, es decir, te lo vas a tomar y vas a querer siempre más. Mientras que si haces una comida completa, que tenga proteínas, que tenga vegetales y su cierta porción de carbohidratos, vas a asegurar que esa comida te va a llenar por un buen tiempo y no te va a generar ansiedad. Entonces sería muy bien planificar. En segundo lugar, tener un plato completo y a la hora. Y en tercer lugar, tomarlo con mucha calma, tomar mucha agua también. Y eso va a permitir que poco a poco estemos controlando las porciones. ¿Qué alimentos o qué menú entonces es ideal para reforzar nuestras defensas? Bueno, para lograr tener un menú ejemplo que pueda fortalecer nuestro sistema inmunológico, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de alimentos, los que son naturales y los que son procesados. Mientras más natural sea un alimento, por ejemplo, papa, yuca, lechuga, tomate, más fácil va a ser para nuestro organismo de digerirlo y absorber sus nutrientes. Mientras que un alimento es muy procesado, como el pan, como las galletas, las tortas, va a ser más difícil para nuestro organismo absorber los nutrientes y tienden a rechazarlo. Entonces, para obtener un menú ejemplo que aumente las defensas, primero evita por completo los procesados, o por lo menos un 80% natural y 20% procesados en el día. En segundo lugar, aumenta full las frutas y los vegetales, que esos te van a ayudar muchísimo con las vitaminas y minerales para fortalecer el sistema inmunológico y además que te van a dar bastante saciedad. Y número 3, mantenerte siempre hidratado. Muchas personas como que confunden el tema de la sed con el hambre, entonces tienden a seguir picando cuando realmente tienes que tomar agua. ¿Nos podrías dar un ejemplo entonces de un menú sano? Bueno, un menú ejemplo así descrito para reforzar las defensas, por ejemplo, podría ser un desayuno, una omelette con espinaca y unos casabitos. De repente, si te quieres poner muy exquisito, podríamos hacer unas arepitas de yuca o unas arepitas de plátano con algún pollito mechado, una carne molida. Y bueno, si te quieres algo como más plain, podemos utilizar que sí, medio aguacate con atuncito, con carne molida. Entonces ya ahí tienes un desayuno súper natural y súper nutritivo. Si nos vamos a las meriendas, yo siempre recomiendo una frutica, de repente un chocolate sin azúcar y unos frutos secos también pudieran servirte.
Y si nos vamos a un almuerzo o a una cena, lo importante siempre es que de repente tengas tu pollo, tu carne, tu pescado, que lo acompañes de una pequeña porción, por lo menos un cuarto de tu plato, contenga carbohidratos como papa, plátano, yuca, puede ser quinoa en caso de que te guste mucho, apio, batata o kumu, cosas totalmente naturales que vengan de la tierra, y la media parte de tu plato que aún queda vacía, llenarla con muchas ensaladas o muchos vegetales. Por ejemplo, una ensalada rallada, unos brócolis salteados serían súper bien para este momento. ¿Qué podemos hacer para evitar el consumo frecuente de chucherías y cuál sería una opción sana o saludable? Bueno, para evitar un poquito el tema de las chucherías, que en este momento puede volverse muy complicado, realmente lo que tenemos que hacer es cumplir el tema de los horarios, cumplir con las comidas. Mientras más completa sea la comida, menos ansiedad te va a dar por comer esas chucherías. Y en caso que quieras, juro, comer chucherías, de repente irte por más las cotufas, que son algo como, bueno, vienen del maíz, no es tan procesado como de repente puede ser unos Doritos. Hacer pudines en casa. En mi página web NutriByFood pueden encontrar varias recetas y jugar de repente con, si te vas por lo salado, por lo dulce, consumir unos brownies hechos con puré de papa que saben buenísimo. Es como reinventarse un poquito con las cosas naturales y que en verdad puedes hacer en tu propia casa sin tener que salir a consumir. Y bueno, si no tienes de otra, de repente quieres comer algo afuera, sería tipo un chocolate negro, preferir cosas que no tengan tanta azúcar. Por último, y para sobrellevar esta cuarentena, ¿qué recomiendas además de una buena alimentación? Una de las cosas que a mí más me ha ayudado y que más recomiendo y veo que ha funcionado en mis pacientes es que, bueno, obviamente llevar una buena alimentación ayuda, pero de repente hacer ejercicio. El ejercicio disminuye muchísimo la ansiedad, te ayuda a mantener un sistema inmunológico bastante fuerte, aprender nuevas recetas, eso hace que tu menú cada vez sea más variado. De repente tomarse el tiempo de retomar algo que querías estudiar mucho. Por ejemplo, yo nunca me acuesto sin leer por lo menos 2 o 3 artículos recientes que hayan salido, ya sea de coronavirus o de algún tema de interés nutricional que me interese. Entonces un poco de disfrutar este momento que para muchas personas puede tener muchas cosas negativas, lo puedes ver siempre de un lado positivo. Entonces, bueno, vamos a comer bien, vamos a hacer ejercicio, vamos a mantenernos hidratados, vamos a generar una rutina y vamos a tomar las cosas con mucha calma, ¿ok? Toda tormenta siempre pasa. Esa es la mayor recomendación que les puedo dejar y espero que esta entrevista le llegue a millones de personas y pueda ayudarlas. Agradecemos entonces a Milena Randisi, nutricionista, que nos dio unos maravillosos consejos para mantener una rutina alimenticia sana y qué debemos hacer para evitar esos malos hábitos que podemos adquirir en tantos días metidos en la casa. Esto es Vida Inteligente, por Caraota Radio, virtualmente real. Con esto llegamos al final de Vida Inteligente. El programa llegó a ustedes gracias al Dr. Miguel Luces Izquierdo, cirujano bariátrico y metabólico, con más de 10 años en el tratamiento de la obesidad. @cirugía bariátrica y metabólica en Instagram. 10 años transformando vidas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caraota Radio en Instagram, Twitter y Facebook, @Adrián Barros es mi Instagram, somos a www.caraotaradio.net. Transmitiendo para todos ustedes en caraotaradio.net, Caraota al aire y Caraota Digital. En los controles y la edición, J. Lima Acevedo, en la producción Naomi La Cruz, gerencia de producción Mila Castellanos y al frente de esta hora de Vida Inteligente, quien tuvo el gusto de acompañarles, Adrián Barros. Nos vemos aquí mañana. Cuídense mucho.